En el área de Constitución y Ciudadanía fueron grandes aspectos los que pudimos abarcar, ya que como colombianos muchas veces desconocemos las leyes que rigen a nuestro favor. La Constitución es un libro que garantiza que los derechos y obligaciones de los colombianos no sean violados y que sean cumplidos. También sabemos que es un documento fundamental que establece las bases y principios de un Estado, defendiendo su estructura, organización y funcionamiento. También aprendimos que muchas veces como colombianos desconocemos las funciones de este libro y por ende permitimos que nos violen, que nos abusen, que violen nuestra libertad de opinión, nuestra libertad de culto, nuestra libertad de podernos educar. Sabemos que debemos de practicarla más, debemos de atesorarla, debemos de cuidarla y velar por el respeto de esta Constitución, ya que ella es la que nos permite que tengamos una nación libre y soberana. También pudimos conocer cómo eran las realidades en Latinoamérica en los años 70 y 80. Conocimos que se vivió una realidad bastante triste, donde existió el surgimiento de dictaduras militares que buscaban revolucionar a Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Ecuador, buscando su propio beneficio y flagelaban los derechos humanos de sus pueblos. Asimismo, opacaba los movimientos sociales existentes, afectando siempre a la sociedad en general, es decir, a las clases bajas. A través de una película llamada La Noche de los Lápices, pudimos conocer cómo se violaban los derechos de toda índole, derechos a la educación, derecho a la vida, derecho a la libertad de opinión, derecho a poderse expresar libremente. También conocimos lo que pasó en Argentina cuando el país estaba gobernado por dictaduras militares que hacían simplemente lo que ellos querían sin que nadie los pudiera detener. Esos gobiernos solo les interesaba que se les apoyara y se les siguiera en todo lo que ellos querían. Y los que se oponían o pensaban de manera distinta, el gobierno no dudaba en desaparecerlos e incluso llevarlos hasta la muerte sin dejar rastro alguno de ellos. Hoy por hoy nos podemos dar cuenta que de cierta manera no es mucho lo que haya cambiado, las realidades de esos años a las realidades actuales, ya que posiblemente no existan muchas dictaduras militares, pero sí hay grupos armados que cometen vejámenes con personas y con personas lastimosamente de bajos recursos, ya que las personas de alta sociedad, ya que las personas con poder, ya que las personas con dinero de Colombia no las torturan, no las violan, no las asesinan, no las desaparecen. Lastimosamente no hay dictaduras, pero sí hay grupos al margen de la ley que azotan a las comunidades, que los desplacen, que tal vez son víctimas del conflicto armado por diversos motivos y en diversos contextos. También hay grupos como bandas criminales que roban, que asesinan, que abusan e incluso en el mismo gobierno hay personas que roban y dentro de ellos hay corrupción que afecta lastimosamente a la comunidad. Por otro lado, también conocimos qué son los modelos de desarrollo. Sabemos pues que son esquemas de organización de recursos y políticas que buscan el progreso de todas las regiones. Sabemos bien que en América Latina han surgido varios modelos de desarrollo a lo largo del tiempo que reflejan las particularidades económicas, sociales y políticas de la región. Hablaremos de los 4 modelos de desarrollo en Colombia. Como primer modelo sostenible tenemos que busca articular acciones locales, nacionales e internacionales para promover el crecimiento económico, la justicia ambiental y la conservación de la biodiversidad. Los objetivos son reducir la pobreza, combatir el hambre, garantizar la salud y el bienestar. También promover la educación de calidad, lograr la igualdad de género, acceder a agua limpia y saneamiento básico, entre otras. El modelo endógeno en Colombia se basa en el potencial de desarrollo de la comunidad. Tiene como objetivo el progreso económico, social y cultural. Promueve la participación de las comunidades locales. Busca generar rendimientos crecientes. Toma en cuenta el papel de los actores locales en la generación de riquezas.
En el modelo de desarrollo comunitario encontramos que este modelo busca mejorar la calidad de vida de una comunidad y la identificación de sus necesidades y objetivos. Participación de la comunidad para identificar necesidades y objetos. Se enfoca en mejorar la calidad de vida de la comunidad. Considera el bienestar humano como su primera meta. Y por último tenemos el modelo de desarrollo El Buen Vivir, que se relaciona con la liberación de los pueblos indígenas y la valoración de su sabiduría tradicional. Implica reconocer la diversidad cultural y pluralidad en el territorio. Tiene como objeto mejorar la calidad de vida de las personas y comunidad. Reconocer la dignidad humana, vivir en armonía con la naturaleza. Y por último, reservar la unidad, la igualdad, la libertad y la solidaridad. La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, quien llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1953, en un contexto de crisis política y social, marcado por la violencia bipartidista y la inestabilidad del gobierno. Su régimen se caracterizó por la militarización de la política y la represión de la oposición. El Frente Nacional en 1958 y 1974. Este acuerdo político entre liberales y conservadores buscó poner fin a la violencia, alternando el poder entre ambos partidos. Sin embargo, limitó la participación política de otros sectores y no abordó las causas de la desigualdad, lo que generó descontento y surgimiento de nuevos movimientos guerrilleros. Seguimiento de grupos guerrilleros. En 1960, como grupos de las FARC y ELN comenzaron a levantarse en armas en respuesta a la desigualdad social y la exclusión política. Este fenómeno intensificó el conflicto armado y llevó a una mayor polarización en la sociedad. El paro cívico de 1977 fue impulsado por la necesidad de reivindicar derechos laborales, sociales y económicos. Los trabajadores, estudiantes y sectores populares se unieron para exigir mejores condiciones de vida, acceso a servicios básicos. El narcotráfico en 1970 y 1980. El auge del narcotráfico, liderado por carteles como el de Medellín y Cali, trajo consigo una ola de violencia y corrupción. La figura de Pablo Escobar se convirtió en un símbolo de esta crisis, afectando la percepción internacional de Colombia y debilitando las instituciones estatales. La toma del Palacio de Justicia en 1985. Este evento emblemático en el que el grupo guerrillero M-19 tomó el Palacio de Justicia resultó en un asalto militar que dejó más de 100 muertos. Este hecho evidenció la incapacidad del Estado para manejar el conflicto y la crisis de confianza en las instituciones. Procesos de paz con el M-19 en 1989. A finales de la década de 1980, el M-19 inició un proceso de paz con el gobierno que culminó en su desmovilización y transformación en un partido político. Aunque fue un paso hacia la paz, no resolvió las tensiones con otros grupos armados. Asesinato de líderes sociales y políticos. Durante los años 80, muchos líderes sociales y políticos fueron asesinados, generando un clima de miedo y represión. El asesinato de Luis Carlos Galán, candidato presidencial en 1989, es uno de los casos más notorios. Crisis económica y social. La economía colombiana enfrentó crisis recurrentes con altos niveles de inflación y desempleo. La desigualdad social se profundizó y las condiciones de vida de amplios sectores de la población se deterioraron, alimentando el... La corrupción en el sector público debilitó la credibilidad del Estado y produjo insatisfacción generalizada.
La violencia no solo se manifestaba en el conflicto armado, sino también en la represión de la oposición política y en la falta de derechos básicos para muchos colombianos. La Constitución de 1991 buscó romper los ciclos de violencia y exclusión, estableciendo un marco para la construcción de una sociedad más pacífica y justa. Sin embargo, los desafíos que enfrentaba el país en ese momento siguen siendo relevantes y continúan influyendo en las realidades colombianas. La historia de Colombia es un recordatorio de la importancia de abordar las causas profundas del conflicto y de construir un Estado que garantice los derechos y la dignidad de todos sus ciudadanos y toda la comunidad en general. Por lo tanto, debemos de cuidarla y velar para que se practique lo que hay inmerso y escrito en ella.